Muy buenas noches con todos los presentes que nos están viendo a través de sus pantallas por medio de Zoom y Facebook. Mi nombre es Carlos André Pérez Rabines, miembro de la página portal DP Duralex et Lex, y en esta oportunidad tenemos como invitado al magíster Orlando Becerra Suárez, quien es juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, es máster en Derecho Público por la Universidad de Piura, al igual que es máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de León. Cuenta con una maestría en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Piura, es candidato a doctor en Derecho en la Universidad Nacional de San Marcos y también ostenta un título de especialización en racionamiento probatorio por la Universidad Girona. Estos son tan solo uno de los muchos cargos que el licenciado Orlando Becerra tiene o ha tenido a lo largo de su carrera. Y bueno, él es quien esta noche va a exponernos una clase sobre el análisis de la cesación y la prolongación de la prisión preventiva. Como siempre, antes de comenzar y darle pase al licenciado Becerra, quiero agradecerle a usted, abogado, por aceptar la invitación hecha por nuestra página y por darnos sobre todo un espacio de su tiempo para estar en esta ocasión con nosotros y brindarnos sus conocimientos sobre este tema que es tan importante por los distintos aspectos que se pueden apreciar en la práctica. Asimismo, quiero mencionarles a todos los que nos están viendo que pueden dejar en los comentarios alguna pregunta o duda que tengan sobre el tema que se va a ir explicando en la presente clase, para que posteriormente, antes de que finalicemos con la transmisión, se puedan absolver sus dudas. De igual forma, quisiera hacer un agradecimiento especial a Amor por el Derecho Penal y el Diario del Abogado por brindarnos su apoyo y de esta forma poder llegar a más personas. Ahora, sin más preámbulos, le doy pase al licenciado Orlando Becerra para que inicie con la clase. Sí, buenas noches con todos. Gracias por la invitación para tratar y conversar un tema muy interesante, muy importante, como es la, la cesación y la prolongación de la prisión preventiva. Eh, para tratar los temas de la prolongación y la cesación es importante, es fundamental, diría, previamente y de forma un poco tangencial tratar el tema de la prisión preventiva, ¿no? Cuando discutimos en clase con los alumnos, hemos llegado a la siguiente conclusión, que en el país se ha escrito mucho, es mi posición, bueno, relativamente bastante, sobre la prisión preventiva, más no así desde un punto de vista epistemológico, que es la parte gravitante, medular, fundamental, que se debería considerar al momento de adoptar no solamente una medida tan gravosa como la prisión preventiva, sino todas las decisiones judiciales de cara a un sistema racionalista, como es el proceso penal, enmarcado en un proceso racionalista. Y estando enmarcado en un concepto racionalista o una visión racionalista, el proceso penal y por consiguiente las medidas cautelares o, o medidas de coerción procesal penal de orden personal o real, evidentemente la justificación no solamente puede eh, limitarse o circunscribirse al ámbito normativo jurídico, sino fundamentalmente a la justificación desde la perspectiva de la epistemología. Y sobre ese tema vamos a hacer alguna incidencia. ¿Me permiten presentar unas diapositivas? A ver si puedo, si es posible hacerlo. Vamos a ver. Compartir. Por acá está. Por acá está.
Pregunto si se puede visualizar. Sí, licenciado, sí se puede visualizar. Perfecto. Entonces, la prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? Bueno, ya todos conocemos, es una medida de coerción, pero la prisión preventiva no es la finalidad en un proceso, o un proceso no es la finalidad, es un medio, es un instrumento, por eso se llama medida. Tiene como propósito o como finalidad evitar la materialización de un perjuicio o daño procesal que es advertido a través de lo que se conoce como peligro procesal, un peligro de fuga, un peligro de entorpecimiento o obstaculización. Entonces, la finalidad de toda medida, como la prisión preventiva, no de toda medida, pero de la prisión preventiva en concreto, es evitar la causación o producción de un perjuicio procesal, de orden procesal. Ojo, orden procesal, porque como suele confundirse con finalidades punitivas, la prisión preventiva no tiene fines punitivos, solamente fines procesales. Por tanto, siempre de entrada se debería determinar la finalidad concreta de la medida. El fiscal debería decir, pido prisión preventiva con el propósito de evitar que se cause este daño procesal, que el imputado fugue o que el imputado vaya a obstaculizar alguna actividad probatoria en particular. Ahora, para que se dicte la prisión preventiva, el Ministerio Público debe acreditar una serie de condiciones, ¿no? Se conocen como presupuestos procesales, generalmente se conocen como los presupuestos materiales. Yo les denomino presupuestos de justificación epistémica, ¿no? Tres, lo que ya se conoce, pero acá le estamos denominando presupuestos de justificación epistémica. Solamente para repasar, nada más, porque el tema es la cesación y la prolongación. ¿Qué es lo que se pide en primer lugar? Fundados y graves elementos de juicio. El código habla de elementos de convicción, pero porque está adherida a una teoría, a la teoría, lamentablemente porque se ha construido el código sea, a partir de una escuela, de la vieja escuela de la íntima convicción. Pero en realidad el término debería ser elementos de juicio. ¿Que permiten qué? Inferir probabilísticamente, ojo, estos elementos de juicio deben ser fundados y graves, ¿no? Los cuales deben permitir inferir probabilísticamente que se ha producido un suceso penalmente relevante, un delito en otras palabras, ¿no? Que se ha producido que hay un suceso que tiene la connotación de delito. A partir de esos fundados y graves elementos, se debe inferir que estamos frente a un delito. Y dos, que el imputado se encuentra vinculado como autor o partícipe de ese ilícito penal. Ese es el primer presupuesto, fundados y graves elementos de convicción. Fundados hace referencia al juicio de confiabilidad y graves al juicio de vinculación. Por otro lado, la pena probable concreta superior a 4 años, ¿no? O sea, un juicio probabilístico de que la pena a imponerse va a superar los 4 años. Y finalmente, el peligro procesal concreto. Un alto grado de probabilidad de que el imputado pueda cometer la fuga, o sea, que se vaya a fugar, existe alto grado de probabilidad desde el punto de vista epistémico, o de que el imputado va a realizar alguna conducta de obstrucción a la investigación o al proceso en general, ¿no? Esos son los tres presupuestos epistémicos de justificación de la prisión preventiva. Y dos, tenemos los famosos los presupuestos de justificación jurídica. Uno es el de razonabilidad, se refiere al plazo, ¿no? Presupuesto de razonabilidad, plazo, y el otro es el presupuesto de proporcionalidad, juicio de proporcionalidad. Es decir, en primer lugar, la medida debe ser idónea, apta para alcanzar el fin que se persigue, ¿no? Idoneidad. Dos, se debe analizar si dentro de las demás opciones que ofrece el ordenamiento jurídico como medidas de coerción, existen o no otras que tengan el mismo grado de idoneidad
pero sean menos aflictivas o menos intervencionistas en el derecho fundamental. Si encontramos una medida igualmente idónea, pero menos aflictiva, la prisión preventiva no supera el juicio de necesidad y por lo tanto no es fundada. Y finalmente, el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Es la comparación, se hace un juego de comparación entre el principio que subyace la medida, que por lo general viene a ser la eficacia del proceso penal, y por otro lado, aquellos principios o derechos fundamentales que concurren, que por lo general viene a ser solamente la libertad individual, pero no siempre. En algunos casos, como por ejemplo ahora en pandemia, concurren otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la vida. Y aquí se aplica la teoría alexiana de Robert Alexi, ¿no? La teoría alexiana sobre la ponderación. O sea, recurrir a la fórmula del peso, ¿no? Fórmula del peso extendido, la ley de la colisión, ¿no? Y ahí se determina, de modo que al final el juez lo que debe hacer es determinar una precedencia, una regla de precedencia condicionada. ¿Cuál de los dos principios que están en juego, que juegan en sentido contrario, precede al otro? En los hechos esto por lo general no sucede. Pero esto es la cuestión teórica de la prisión preventiva. Entonces, imaginemos que ya se dictó la prisión preventiva. Ahora la pregunta, ¿la prisión preventiva subsiste por todo el plazo que se otorga? La respuesta es que no. La prisión preventiva en tanto medida cautelar está sometida, entre otros criterios, al de variabilidad, ¿no? Mientras subsistan los requisitos, se mantiene. Desaparecen algunos de los presupuestos, evidentemente que la prisión debe cesar, debe llegar a su fin. Se conoce como cesación de prisión preventiva y es el tema para el cual me han convocado. ¿Qué es la cesación de la prisión preventiva? ¿No? Se inspira justamente en ese principio de variabilidad de la medida de coerción, ¿no? ¿Cuándo cuándo procede la cesación de la prisión preventiva? Según el Código Procesal Penal, cuando se presentan nuevos elementos de juicio. Ojo que el código habla de elementos de convicción. Nuevos elementos de juicio que modifiquen el nivel de suficiencia probatoria de las hipótesis de probabilidad. ¿Probabilidad de qué? En un proceso penal, en la prisión preventiva, es lo que ustedes están viendo acá, probablemente no lo han escuchado. Esto es una construcción desde el punto de vista de la epistemología. Entonces, en una prisión preventiva, el fiscal tiene que presentar hipótesis. Una se llama la hipótesis retrospectiva. ¿Qué significa? Una hipótesis que tiene un contenido descriptivo en el sentido de que se habría realizado un delito. Dos, que que el imputado se encuentra vinculado. Se conoce como la hipótesis retrospectiva, ¿no? Hacia el pasado. Correcto. ¿Por qué puede cesar la prisión preventiva? Cuando nuevos elementos de convicción modifican el nivel de suficiencia probatoria que el juez encontró para considerar que la hipótesis retrospectiva tiene alto grado de probabilidad de ser cierta, ¿no? Los nuevos elementos de convicción nos permiten concluir de que esa probabilidad que al inicio se declaró, ya no, es posible seguir manteniéndola o sustentándola, ¿no? Dos, que la hipótesis prospectiva, que también se debería analizar al inicio, esto es hacia el futuro, se refiere a que se debe dictar prisión preventiva cuando, además de que existen suficientes elementos de convicción, ¿no? Como dice el código, de que se cometió el delito, de que el imputado está vinculado, también debe esbozarse en la prisión preventiva una hipótesis de condena. Hay probabilidad de condena. ¿No? Hay probable condena. Eso se llama la hipótesis prospectiva. Sucede que, evidentemente, si hay suficiente información de que dan cuenta de un delito, dos, hay suficiente información de que dan cuenta de la probabilidad de vinculación del imputado, es evidente que la conclusión
de que el imputado será condenado. Entonces, es una hipótesis prospectiva. Pero esta hipótesis prospectiva puede variar en el tiempo. Les pongo un ejemplo, ¿no? De un homicidio. Luego, entonces, hay elementos de convicción suficientes de que se ha cometido el delito, ahí está el certificado médico, está todo, ¿correcto? Dos, está la vinculación del imputado, ahí está el video, en fin, ¿no? Pero luego surgen nuevos elementos de que la muerte se ha producido no de manera dolosa, sino ha sido como consecuencia de una legítima defensa. Fíjese, legítima defensa, ¿no? Entonces, durante la investigación preparatoria, se presenta información o surge información, elementos de convicción que apuntan a sostener de que el suceso responde a una legítima defensa. Por tanto, la hipótesis prospectiva se ve modificada. Es decir, la, la probabilidad de condena ya no es aquella que se estimó al inicio, porque si estamos frente a un supuesto fundado, frente a un supuesto de legítima defensa, evidentemente no habrá condena. Ya se verá si los supuestos de legítima perfecta, imperfecta, en fin. Pero eso puede dar lugar a una cesación de la prisión preventiva. Y otro es que los nuevos elementos puedan modificar, modificar la hipótesis estimativa de pena. ¿Cómo sucede esto? De pronto, según la hipótesis inicial del Ministerio Público, el, la imputación es, por ejemplo, a título de consumación, ¿ya? Autor a título de consumación, no un grado de consumación, para ser precisos, grado de consumación. Pero durante la investigación surge nueva información y que daría a entender o de la cual se puede inferir de que no estamos frente a un supuesto de consumación, sino frente a un caso, a un supuesto de tentativa, por ejemplo. Y entonces, si es tentativa, evidentemente la pena será por debajo del mínimo legal, ¿ya? Entonces, puede modificar, pues entonces estamos frente a supuestos que van a modificar la hipótesis estimativa, es decir, la pena probable a imponerse va a ser menor. Y finalmente es la hipótesis prospectiva de peligro procesal. Pueden surgir nuevos elementos de juicio durante el desarrollo de la investigación que modifiquen aquellas hipótesis iniciales referidas al peligro procesal, ¿no? Esa es la cesación de la prisión preventiva. Así funciona la cesación de la prisión preventiva. Como les dije desde el inicio, no necesariamente desde un enfoque puramente normativo, sino de un enfoque normativo epistémico, tal como les estoy presentando. Ahora, el Código Procesal Penal sostiene que declarada fundada la cesación preventiva, la cesación de prisión, es decir, declarado fundado un requerimiento de cesación de prisión preventiva, por lo que les acabo de exponer, el juez debe imponer o debe sustituir, sostiene el código, sustituir la medida por comparecencia, ¿no? Una medida de comparecencia. Entonces, vamos a ligeramente ver eso si es así. Hay algunos problemas normativos acá. Hay algunos problemas normativos, ¿no? La pregunta inicial es, ¿la cesación debe dar lugar a la imposición de otra medida? ¿Necesariamente debe dar lugar a la imposición de la comparecencia como sostiene el código? ¿O es que esto puede ser como no puede ser? ¿No? Ahí les estoy dando, el propio código establece que el juez tendrá en cuenta características del imputado, el tiempo transcurrido y el estado de la causa, ¿no? No queda muy claro. Pero a ver, para precisar, para precisar. Imaginemos si si los nuevos elementos de juicio son tan fuertes que ya no es posible sostener el primer presupuesto procesal. El primer presupuesto procesal. Ya no es posible sostener el primer presupuesto procesal o el segundo presupuesto, ¿no? Imaginemos en un delito donde la pena era 5 años y se había tipificado, y la hipótesis de la fiscalía es
a título de autora, en grado de consumación y con agravantes, pero durante el desarrollo del proceso surge información que dice que ya no hay agravantes, menos es consumación, sino es tentativa. Y además concurren algunas atenuantes. Ya no concurre ni el primero o el segundo proceso. La pregunta que nos formulamos es, ¿se puede dictar en esos supuestos una medida de coerción fuera de la prisión preventiva, es decir, la comparecencia con restricciones? Y la respuesta es que no, porque la comparecencia con restricciones presupone el cumplimiento de estos tres presupuestos: graves y fundados elementos de juicio, pena probable superior a 4 años, peligro procesal, ¿no? Y por lo general, cuando se postula prisión preventiva, se determina en el juicio de proporcionalidad, pero en el juicio de necesidad, en el juicio de necesidad, y no en el juicio de peligro procesal como habitualmente realizan los jueces, ¿no? Esto es es una medida alternativa, sí, alternativa. Por tanto, si la nueva información concluye, si a partir de la nueva información se concluye, por ejemplo, de que el primer presupuesto ya no subsiste, lo que corresponde no es dictar ninguna medida de comparecencia con restricciones, ni menos imponer reglas de conducta, sino simplemente que el imputado siga siendo investigado en libertad, es decir, con lo que el código llama comparecencia simple, que en puridad no constituye ninguna medida de coerción. No es medida de coerción la comparecencia simple, aunque se viene interpretando incorrectamente como medida de coerción simple. Entonces aquí yo les planteo algunas cuestiones, ¿no? La cuestión 1, cuestión 2, cuestión 3, ¿no? Ya hemos respondido a la primera cuestión. La siguiente es, ¿las medidas son alternativas o sustitutivas? Me refiero a la medida que hace referencia el código, porque el código refiere que se sustituye. En realidad, la comparecencia no es una medida sustitutiva. Perdón, la comparecencia no es una medida sustitutiva, es una medida alternativa, como les reitero, porque se dicta en el juicio de necesidad. El código entiende como sustitutiva, pero debería interpretarse como alternativa. Y la cuestión 3 que planteamos, ¿en qué supuestos se dictan medidas alternativas y sustitutivas? ¿No? Eso es muy importante porque no está muy claro. La medida alternativa, ¿no? Cuando estamos frente a un caso de prisión preventiva, ¿no? Y dentro del proceso de prisión preventiva se analiza en el juicio de necesidad. En cambio, la medida sustitutiva se analiza en el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Ejemplo, se ha determinado que hay graves y fundados elementos. La pena es muy alta, 15 años. Hay peligro procesal, ya el juez ya determinó, ¿no? El peligro procesal, el imputado durante la investigación, antes de la investigación, ha amenazado a los testigos, a los coimputados, bueno, se determinó eso. Entonces la medida es idónea, no, el juez concluye de que ninguna medida alternativa es idónea, porque dada la gravedad o intensidad del peligro procesal, básicamente el peligro procesal donde se analiza, no se puede evitar, el peligro procesal no se puede evitar a través de otros medios que no sea la prisión. Perfecto. Entonces, se analiza la necesidad en sentido estricto. Y de pronto estamos frente a un imputado, si bien es cierto, peligroso, pero por ejemplo que tiene una enfermedad terminal, que tiene pues enfermedades de comorbilidad ahora que estamos en pandemia, ¿no? Tiene una obesidad alta por encima de los 40, tiene otras enfermedades que lo hacen una persona altamente vulnerable a la enfermedad del COVID, ¿ya? Imaginemos que estamos frente a ese caso. Entonces, en ese supuesto, el juez puede concluir de que la relación de precedencia condicionada de la que les hablé al inicio es aquella donde la libertad, junto con esos otros derechos, terminan derrotando a la finalidad que subyace, al principio que subyace la finalidad para la cual se está instando la prisión preventiva. No se puede dictar una medida alternativa, pero sí una medida sustitutiva. Y en esos casos lo que procedería es la detención domiciliaria, ¿no? Es más,
La detención domiciliaria se dice que se dicta cuando concurren todos los presupuestos procesales, ¿no? Pero se presenta algunos de los supuestos tales, entre ellos está el tema de salud de una enfermedad grave, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a una enfermedad grave, desde el punto de vista de la justificación constitucional, nos encontramos ante una medida desproporcional por no superar el test de proporcionalidad en sentido estricto. Y por consiguiente, hay que optar por una medida sustitutiva. En consecuencia, la diferencia entre medidas alternativas y medidas sustitutivas es, si se quiere, desde el momento, si se quiere a partir del razonamiento, es el lugar en que se analizan. Las medidas alternativas deben ser analizadas en el juicio de necesidad, en cambio, en tanto que las medidas sustitutivas en el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Entonces, este es lo que corresponde a la cesación. Ahora veamos el tema de la prolongación, porque me dijeron los chicos de que contamos con poco tiempo, y bueno, pues entonces vamos a avanzar. Ya hemos visto los problemas de la cesación. Ahora la prolongación del plazo de prisión preventiva. Esto está regulada en el artículo 274. La prolongación del plazo de prisión preventiva debe ser estudiada y analizada a la luz de lo que ya en su momento ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte ha indicado que la prolongación de la prisión preventiva, en tanto y en cuanto incide de manera negativa sobre la libertad individual, ¿no? Requiere ser debidamente motivada, altamente motivada, y en términos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al cual generalmente recurre la Corte para justificar sus decisiones, sostiene de que la prisión preventiva requiere una motivación especial o cualificada. Palabras más, palabras menos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué dice el Código Procesal Penal sobre la prolongación de la prisión preventiva? ¿No? El Código Procesal establece presupuestos materiales, que ustedes los están pudiendo visualizar, ¿no? Señala que se requiere, que se puede prolongar la prisión preventiva por los plazos de 9 meses en caso de procesos ordinarios, 18 meses en el caso de los procesos complejos, 12 meses en caso de criminalidad organizada, en fin, ¿no? Se puede prolongar, ¿no? Pero eso ya no lo hemos... Entonces, ¿cuáles son los presupuestos para prolongar? Primero, de que concurran circunstancias que importen especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso, ¿no? Una especial dificultad, una circunstancia que presupone o que implica, importa una especial dificultad. Y dos, que persista o subsista el peligro procesal. Estos son los dos presupuestos materiales, en principio, para dictar la prisión preventiva, ¿no? Y acá les he puesto que dentro del primer supuesto tenemos una especial dificultad en el desarrollo de la investigación, una especial dificultad en el desarrollo del proceso. Aquí hay que precisar, porque el proceso se inicia cuando el fiscal promueve la acción penal, ¿no? Es así. Ahí ya se inicia el proceso porque se somete a la jurisdicción. Sin embargo, en estricto, lo que quiere señalar el Código Procesal Penal cuando habla del desarrollo del proceso, debemos entenderlo a partir de la investigación, a partir de la etapa intermedia en adelante, cuando ya concluye la investigación, ¿no? Entonces, presentarse una especial dificultad en el desarrollo de la etapa intermedia o del juicio oral, claro que sí, ¿no? Entonces, a eso se refiere. La prolongación de la investigación preparatoria, ¿no? El fiscal prolonga la investigación preparatoria, ¿no? Y la prolongación del proceso, en realidad, esa es una figura que no está regulada, diríamos, de manera expresa en el código así, con un nombre juris. Prolongación del proceso no existe. Pero se produce, ¿no? Se puede producir durante el proceso, cuando las audiencias se van realizando más allá de se extiende, ¿no? Podría entenderse en ese sentido la prolongación del proceso. Y estos son los presupuestos, podemos decir, materiales, las condiciones fácticas que se requieren para invocar, nada más, para invocar
la prolongación del plazo. Pero eso no es suficiente, ¿no? Lo primero son los presupuestos materiales. Y estos son los presupuestos de justificación, ¿ya? Presupuestos de justificación. Y estos presupuestos de justificación son los desarrollados por la Corte Interamericana, y son 4. El primero, la complejidad del caso. Es un criterio para analizar si se debe o no prolongar una prisión preventiva, la complejidad del caso. ¿Caso complejo o no es complejo? Primera pregunta, ¿no? La conducta procesal del imputado, ¿no? Aquí hay una que se ha copiado, esto de acá no consideren porque esto se refiere a un supuesto de adecuación, ¿no? Pero la conducta del procesal del imputado, ¿no? Distinta, esa por favor no obvien esto de acá, pero sí la conducta procesal del imputado. La conducta procesal del imputado es fundamental para analizar un requerimiento de prolongación de prisión preventiva. ¿El imputado ha tenido una conducta obstruccionista o no? Esa es la pregunta que debe formularse el juez, ¿no? Y el fiscal, dependiendo del caso, pues en algunos casos el Ministerio Público invoca, por ejemplo, la conducta obstruccionista del imputado para prolongar la investigación, el plazo para prolongar el plazo, ¿no? En otros casos se invoca la complejidad. O sea, no siempre estos supuestos concurren de manera integral. Y el otro que siempre se debe analizar, los jueces debemos analizar, el juez tiene que analizar siempre, pero siempre, es la diligencia procesal, ya sea del fiscal o del órgano jurisdiccional, según corresponda. La diligencia procesal. El fiscal, durante el desarrollo de la investigación, ha demostrado diligencia en su rol de realizar los actos de investigación, pues que encarpetó el caso. Y cuando ya está por vencer el mismo, se acuerda de que tiene que realizar una serie de diligencias y pide la prolongación. Eso se tiene que analizar. Si el fiscal no ha sido diligente, evidentemente, la prolongación no pasa. O del órgano jurisdiccional, ¿no? Porque recuérdese que la prolongación también es dictada por el juez de investigación. Imaginemos que el caso está en juicio. El caso está en juicio y el órgano jurisdiccional, pues, en lugar de convocar de manera inmediata al inicio del juicio, ha convocado a 6 meses, a 5 meses. Entonces no es diligente. No se puede prolongar en esos supuestos, ¿no? Finalmente, hay que analizar la intensidad de la medida sobre los derechos del imputado, ¿no? El grado de intensidad. Es evidentemente intensa, pero en cada caso puede ser mucho más. Imaginemos un imputado que entró sano al penal, pero por alguna razón presenta una enfermedad, incluso una enfermedad grave, ¿no? Por tanto, la intensidad de la medida que se busca prolongar es mayor a la de otra, ¿no? Por eso se dice la intensidad de la medida que restringe en forma directa o indirecta un derecho fundamental. Estos son los 4 criterios que se tienen que analizar al momento de dictar una resolución de prolongación del plazo de la prisión preventiva. Una pregunta que solemos, bueno, lo anterior ya lo expliqué, pero más o menos para redundar o reiterar, es formulándose esta pregunta. Esta es una pregunta que debemos formularnos cuando estamos frente a un caso de prolongación. La pregunta, ¿es legítimo sacrificar la libertad individual del imputado en aras de garantizar la eficacia del proceso penal o, por el contrario, debe sacrificarse esta última a fin de optimizar la primera? ¿No? La respuesta es que no se puede decir sí o no, sino a través del análisis de los criterios de razonamiento. O sea, para responder, no se puede decir ni la primera ni la segunda, sino que es en cada caso. Y se sigue estos criterios de razonabilidad que ya expuse, pero que acá están de manera más precisa. Primero, el primer análisis, la primera pregunta que se formula, ¿no? Debe formular el juez. ¿La fiscalía ha sido diligente o no en la investigación? Como ya les dije. 2, la complejidad del caso. ¿El caso es complejo o no es complejo?
A veces hay un caso con un solo imputado y la fiscalía necesitaba hacer 4 actos de investigación. Ese no es un caso complejo, evidentemente, ¿no? ¿Cuál ha sido la conducta procesal del imputado? El imputado, ¿qué ha hecho que pueda reputarse como obstrucción? A veces dicen los fiscales, el imputado se ha negado a declarar. ¿Será eso una conducta obstruccionista? Pues eso es evidentemente que no, porque es su derecho. Puede guardar silencio, puede declarar, como no declarar. Dos, el imputado no quiere someterse a la prueba, al examen psicológico, para la pericia psicológica. ¿El imputado está obligado a cooperar con la investigación? La respuesta es que no. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su momento ya lo ha precisado, pues el principio de no autoincriminación, ¿no? Entonces, la conducta obstruccionista, de hecho que puede presentarse, ¿no? Un imputado que pide declaración y luego pide que se reprograme, pide que se, bueno, en fin, una serie de actos que manifiestamente son dilatorios. Entonces, eso sí constituye un supuesto de conducta obstruccionista, ¿no? Y finalmente, bueno, siempre se va a analizar la intensidad de la intervención de la medida. Esto en la práctica no se hace. No he visto que se haga el análisis de la intensidad. ¿Por qué? Porque por desgracia o por lamentablemente no suele analizarse el caso a partir de lo que establece la doctrina o la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana, que, dígase de paso, es vinculante de alguna manera porque todos los jueces estamos obligados a realizar o a interpretar la norma desde la convención. Se llama interpretación conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. En realidad, conforme al bloque de convencionalidad. Conforme al bloque de convencionalidad, que no solamente es la Convención, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en fin, toda la normativa internacional, toda la normativa supranacional sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, y bueno, acá ustedes pueden ver un tema sobre la teoría de la distribución de consecuencias. ¿Qué es esto, dirán, no? A partir del COVID, con el problema del COVID, pero no necesariamente con el COVID, imaginemos un caso donde el fiscal ha sido diligente, se demuestra que ha sido diligente. El caso no es complejo, nunca, o sea, no se ha modificado el status quo de complejidad del caso, se mantiene igual, como un caso simple. El imputado no ha sido, no ha demostrado o no ha realizado ningún acto obstruccionista, por lo menos no se demostró, ¿no? Y la intensidad pues, es la de siempre, ¿no? Una intensidad grave. Pero bueno, eso ya se definió en su momento, como se dijo que era proporcional. Pero que quiero expresar lo siguiente. El fiscal no ha sido diligente, el fiscal sí ha sido diligente y el imputado no ha realizado conducta obstruccionista. Pero se han presentado circunstancias, por ejemplo, de fuerza mayor, caso fortuito, porque a eso se hace referencia, las circunstancias especiales, las circunstancias que importan especial complejidad, o sea, aquellos casos que pues no se prevén, ¿no? Que suceden como, por ejemplo, una pandemia, que impidió que el Ministerio Público realice una serie de actos procesales. De pronto, una pericia, enviaban la información y la oficina de donde está la pericia o el perito no atiende o no estuvo atendiendo, o sencillamente, en fin, todo esto ya creo que es altamente conocido, ¿no? Pero debido a este problema, por ejemplo, ahora la pandemia, pero puede suceder otro caso, ¿no? Otro supuesto, el fiscal no ha podido realizar esos actos importantes, indispensables, fundamentales en la investigación de cara a un esclarecimiento, ya sea a una acusación o a un sobreseimiento, porque nunca hay que olvidar que la finalidad del proceso penal es la búsqueda de la verdad. Entonces, el Ministerio Público no ha podido realizar esos actos, pero no porque no haya sido diligente, o sea, no es culpa suya, sino es un problema fenoménico, ¿no? Un problema de la naturaleza, diríamos, ¿no? Un problema que ha sucedido. Pues está legítimo, es legítimo que el fiscal pretenda una ampliación de la investigación, pero por el otro lado tenemos que el imputado no ha realizado ninguna conducta obstruccionista. Entonces la pregunta es, ¿el imputado debería cargar
debería asumir las consecuencias de la no realización de esas diligencias, que él no las ha causado, no ha provocado, y tampoco el fiscal, sino por una cuestión caso de problemas de fuerza mayor o casos fortuitos, o sea, no previstos. Debe asumir, o sea, cuando el fiscal te pide 9 meses y el imputado dice, pues señor, no es mi culpa. Y el fiscal le dice, pero tampoco es mi culpa que no se hayan realizado los actos de investigación y por lo tanto se tiene que prolongar la prisión preventiva porque la pena es alta, es grave, el delito no sé qué tal, y una serie de argumentaciones. Particularmente, por ejemplo, yo ahí en esos casos me adhiero a lo que se conoce como la teoría de la distribución de consecuencias. ¿Qué es esto? Un momentito. Si efectivamente ninguno de los dos, ni el Ministerio Público, ni el fiscal, perdón, ni el fiscal, ni el imputado han causado esto. Este es un problema de la naturaleza. Pero la investigación no puede o no debe cargar de manera total las consecuencias de estos problemas, ¿no? Que es la no realización de una serie de actos de investigación. Tampoco se podría cargar, ¿no?, al imputado, o sea, no podía sacrificarse la libertad individual en aras de eso. Por lo tanto, ya tenemos una distribución, aplicamos la teoría de la distribución de consecuencias. Imaginemos que, no, que han sido 4 meses de imposibilidad material para realizar estos actos de investigación, ¿no? 4 meses, como ha sido con el tema de la pandemia al inicio, en el mes del año pasado, marzo, abril, en mayo, que no había atención, ¿no? Por tanto, esos 4 meses, esos 3 meses, 2 meses, distribuimos más o menos de forma igual o equitativa, ¿no? Decimos ya, se prolonga, pero por 2 meses, aplicando la teoría de la distribución de las consecuencias. Ambos tienen que asumir las consecuencias de este problema fenoménico, ¿no? Ya. Una parte asume el Ministerio Público, por tanto, la investigación ya no va a ser la que pide, y de otro lado, el imputado tampoco puede soportar ese plazo total, y como tampoco sería legítimo que obtenga de manera inmediata su libertad. Esa es una opción que particularmente, por ejemplo, cuando hemos tenido que revisar prisiones preventivas, perdón, prolongación de prisión preventiva, hemos invocado, ¿no? Como en derecho entenderán perfectamente ustedes, todo es discutible, todo es argumentable, en fin, en cada caso se toman las decisiones que mejor uno considera. Bueno, esto es todo lo que yo podría desarrollar. El tema es bastante amplio, sin embargo, prefería si alguno de los participantes que se encuentran en la sala tienen preguntas, podríamos absolverlas y profundizar en aquellos temas que desde luego han quedado no desarrollados, ¿no? El tema, son dos figuras muy amplias y el tiempo es suficiente. Sí, licenciado, tenemos un par de preguntas que nos han llegado por interno y si me permite formularle Sí, estas preguntas. Em, adelante. la primera pregunta es, ¿qué tipo de pruebas se puede presentar ante una cesación de prisión preventiva? ¿Ya? ¿Qué tipo de elemento de juicio? Bueno, todos los legalmente admitidos, todos los que son legalmente admitidos. Testigos, documentos, pericias, ¿no? Básicamente son los elementos de juicio, los elementos, documentos, prueba documentada, prueba personal, ya sea testigos o peritos, ¿no? Dentro de los, de la, de los, dentro de los, dentro de la prueba personal, testigos, pues están evidentemente a quien se considera agraviado o víctima, ¿no? O sea, todos los elementos de juicio que el ordenamiento jurídico permite. Muchas gracias, doctor. Como segunda pregunta, tenemos si es necesario la variación de esta institución procesal para los procesados en el estado de emergencia sanitaria. Ah, claro, esto me olvidé de ese tema, me olvidé justamente. O sea, yo he desarrollado una ponencia
en condiciones de ordinariedad, ¿no? Condiciones ordinarias, pero el decreto legislativo 1513, el decreto legislativo 1513 establece una serie de supuestos de cese, ¿no? La cesación. La cesación, el código, esta ley, este decreto legislativo refiere cesación por delitos de mínima lesividad. En realidad ese es un desacierto. La prisión preventiva, la prisión preventiva no se dicta por lesividad. O sea, la lesividad no es un criterio para dictar prisión preventiva. Tampoco sería un criterio para cesar la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la lesividad hace referencia, tiene una connotación punitiva. Como les dije al inicio, la prisión preventiva es procesal, ¿no? Es una medida procesal, no es punitiva. Porque si fuera, ¿y por qué no? Si me preguntaran, ¿por qué no es punitiva? Porque eso afecta el principio de presunción de inocencia. Toda medida cautelar, toda medida que limite la libertad individual durante el desarrollo de un proceso, solamente es legítima en tanto y en cuanto es entendida como procesal, ¿no? Más no como punitiva. A veces muchos dicen, por ahí he escuchado, delito grave, que la sociedad necesita una respuesta inmediata del sistema de justicia. La prisión preventiva no tiene fines de prevención general ni prevención especial. No, no, no. Para eso no está concebida la prisión preventiva. Porque concebir de ese modo es atentar, es vaciar de contenido la garantía constitucional de presunción de inocencia. Ahora, entrando al cese que regula el 1513. El 1513 regula una serie de supuestos en los cuales procede, en los cuales se debe dictar cesación de la prisión preventiva, ¿no? Delitos, hay un catálogo de delitos, ¿ya? En esos casos, y eso es un proceso que en su momento dijo que era automático, los jueces, hubo todo un proceso. Actualmente eso está vigente. Entonces, para precisar, la prisión preventiva no necesariamente, ahora en este momento, en las circunstancias de la pandemia, no necesariamente se dicta cuando la pena mínima es superior a 4 años. No, por ejemplo, el delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad básica, la pena es 6, pero por el legislador, según este decreto legislativo 1513, ¿no? 1513, sostiene que en estos casos no procede la prisión preventiva, sino la cesación. Perdón, me explico. Según el decreto legislativo 1513, el delito, entre otros, por ejemplo, el delito de tráfico ilícito de drogas en su forma básica del artículo 296, es considerado un delito de mínima lesividad y por tanto, quienes estuvieran privados de su libertad preventivamente por este delito, automáticamente deben recobrar su libertad vía la cesación. La pregunta es, entonces, ¿se puede pedir, por ejemplo, prisión preventiva por un delito que está dentro de los supuestos de cesación automática? Es evidentemente muy sencilla el razonamiento. Pues no. ¿Para qué vas a dictar prisión preventiva para que luego cese automáticamente? Es un contrasentido, es un absurdo. Por eso que no. Por tanto, en un contexto de pandemia, no necesariamente la pena tiene que ser superior a 4 años, sino que además, se debe analizar si no se encuentra dentro de los supuestos del artículo del decreto legislativo 1513. Es decir, la pena puede ser 7, 8 años, no sé, de pronto, pero el delito está considerado como de mínima lesividad y por tanto no corresponde dictar prisión preventiva y en ese caso se tendría que dictar una cesación, o perdón, una comparecencia con restricciones. Hemos tenido algunos casos así, que hemos visto en apelación. Se habían dictado prisión preventiva cuando en realidad el propio legislador ha dicho que el delito es de mínima lesividad, más allá de las impropiedades, como les digo. En realidad lo que el legislador, la política criminal es que en esos casos la medida de coerción que se debe evitar para evitar el peligro procesal es la
comparecencia con restricciones y no la prisión preventiva. Licenciado, justamente con lo que acaba de decir, que para ciertos delitos se debe aplicar la prisión preventiva, ¿considera que hay casos en los que en realidad se dicta esta medida ya sea por presión del público o de los medios de comunicación? Bueno, el juicio mediático, no podemos negar que los juicios mediáticos influyen. Eso sí, eso, no debería ser así. Las prisiones preventivas, recuerden que la prisión preventiva es de última ratio, es una medida excepcional. O sea, con prisiones preventivas no se soluciona el problema. El problema se soluciona cuando la investigación es altamente científica, cuando el fiscal trabaja con hipótesis, ¿no? Con hipótesis y de cara a, y de cara a demostrar su hipótesis, por eso trabaja con las hipótesis que yo les he dicho, ¿no? O sea, hipótesis, y esa hipótesis debería ser llevada a juicio en su momento, donde en el juicio, que es en teoría la prueba de hipótesis, ¿no? Las prisiones preventivas, como les reitero, no tienen fines punitivos, y por lo tanto, si no tienen fines punitivos, no son expresión de medidas resocializadoras, reeducadoras, eso no, para eso no está concebida la prisión preventiva, pero desgraciadamente o lamentablemente se ha construido una idea de que dictar prisión preventiva es sinónimo de hacer justicia, cuando eso no es así, cuando eso no es así, no debería ser así. Pero para eso está pues la justificación, o sea, el juez debe justificar una, una medida de esta naturaleza, no evidentemente sobre los juicios extrajurídicos o extramuros, sino a partir de la información y de los presupuestos que el propio reglamento establece. Por eso, particularmente yo sostengo que aún hay muchísimo por escribir o establecer en prisión preventiva. Por ejemplo, el tema de los estándares probatorios, ¿no? ¿Cuál es el estándar objetivo para afirmar que el primer presupuesto ha sido cumplido? No existe. Se habla de sospecha fuerte, sospecha grave, pero el término sospecha está asociado a una concepción persuasiva del proceso. Y nuestro proceso penal se ha adherido, por lo menos teóricamente así lo está, a la teoría racionalista. Y en la concepción racionalista, los presupuestos son de naturaleza objetiva. Deben ser presupuestos objetivos que permitan un control intersubjetivo. No tenemos, por desgracia, estándares en nuestro sistema procesal, ni para las prisiones preventivas, ni para la condena. Aquí en el Perú se habla de certeza, hay algunos colegas que todavía piensan hablando de certeza. La certeza es un concepto impropio. Lo que en un proceso se determina son probabilidades. Y recientemente la Suprema, en una sentencia ya habla de probabilidad más allá de toda duda razonable, pero no dice en qué consiste esa probabilidad más allá de toda duda razonable. Es más, el estándar del más allá de toda duda razonable es un estándar propio del sistema anglosajón. Y el sistema anglosajón se guía y orienta por la teoría persuasiva de la íntima convicción, porque ya se trabaja, ya lo son los jurados los que declaran, determinan la responsabilidad. Y al jurado no hay que presentarle información epistémica, sino es información que le genere un estado mental de aceptabilidad de las hipótesis. Por eso que esto incluso tiene un problema mayor. ¿Cuál es el de que en la actualidad la teoría de la litigación oral en nuestro país está orientada o está inspirada en la litigación del sistema anglosajón, que como le reitero, tiene como característica o como finalidad el de persuadir al juez, cuando en un modelo racionalista la litigación o la actuación, la actividad de las partes no tiene como finalidad persuadir al juez, sino demostrar, presentar información desde el punto de vista epistémico justificada, ¿no? Justificada. ¿Por qué? Porque la finalidad de un proceso penal
en nuestra concepción es la búsqueda de la verdad. De modo que en un proceso penal, las hipótesis, por ejemplo, la hipótesis de culpabilidad del Ministerio Público, debe tener correspondencia con la verdad. Teóricamente debe ser. Es una hipótesis que tiene correspondencia con la verdad, es decir, que se corresponde con la realidad. ¿Qué significa eso? Que al término del juicio, el juez determinará si la actividad probatoria ha alcanzado ¿qué? El umbral de suficiencia para considerar que esa hipótesis tiene correspondencia o no de verdad. Por desgracia, como les reitero, no tenemos ese estándar de prueba, ¿no? Ese umbral de suficiencia todavía no existe, pero se espera que el trabajo de la doctrina, más que la jurisprudencia, la doctrina, se encargue de aportar eh, eh, trabajos en este sentido. No tenemos, por desgracia, en nuestro país. Recientemente hay un poco de trabajo por parte de la Escuela de Girona, de la cual, bueno, tengo algunas conexiones académicas. Aprovecho para, aquí están, creo que la mayoría de ustedes son estudiantes, jóvenes futuros abogados. Les recomiendo que lean la obra que acaba de publicar el profesor Jordi, se llama Pruebas y Convicción, sobre los estándares de prueba, ¿no? Muy interesante, les va a ayudar les va a ayudar a entender mejor la dinámica de un proceso penal. Bueno, disculpe porque me haya extendido mucho. No, no se preocupe, licenciado. Tenemos dos preguntas más. ¿Sí? Eh, Sí, adelante. la primera es si la conclusión de la etapa de investigación preparatoria le impide al procesado pedir el cese de la prisión preventiva. Pues no, pues no. El propio código establece que el imputado puede pedir las veces que considere necesario, porque está en juego la libertad. Y, a ver, pues imaginemos en etapa intermedia, imaginemos, ¿no? Estamos en etapa intermedia, imaginemos lo siguiente, que no se ha dictado el 15-13, ¿ya? Y que se dicta o que se ha dictado el 15-13, imaginemos otro, estamos en etapa intermedia y se modifica la pena, sufre o se modifica el supuesto de hecho, se modifica el supuesto de hecho del tipo penal. Con el nuevo supuesto de hecho, probablemente el imputado no encuadre dentro como en la calidad de sujeto activo. Puede pedir el cese o la pena de pronto disminuye, ¿no? Imaginemos que el imputado está sindicado como autor en grado de tentativa, ya en grado de tentativa. Imaginemos un caso así. Pero la pena es 8 años y por lo tanto le han dictado prisión preventiva, o es 10 años. Y estando en etapa intermedia se modifica ese tipo penal y se establece que la pena es 5, la pena mínima. De 10 bajan a 5. Entonces la pena probable a imponerse va a ser por debajo de los 5 años. Y ese señor, además, se demuestra que existen una serie de supuestos de atenuantes, ¿ya? Atenuantes. Ha reconocido el hecho, ha resarcido el daño. Imaginemos qué caso es eso, ¿no? Estuvo, no sé, en estado de piedad, en fin, concurre una serie. Entonces, se puede realizar un juicio probabilístico de que la pena incluso va a ser por debajo de los 4 años. ¿Ya? En ese caso procede un cese. O el peligro procesal, ¿no? Peligro procesal, imaginemos que, no, imaginemos muchos supuestos de que ya no hay peligro procesal. No hay peligro. Imaginemos que se dictó la prisión preventiva solo por peligro de entorpecimiento o de obstrucción y que el peligro de obstrucción estaba referido a que el imputado podría influir negativamente sobre la víctima, ¿ya? Sobre quien se denomina agraviado. Pero el agraviado pero el agraviado o la declaración del agraviado ya se ha actuado, prueba anticipada, ya se realizó una prueba anticipada. Entonces, ¿dónde está el peligro procesal? Ya no subsiste el peligro procesal.
No, ya no hay peligro procesal, porque el peligro procesal, la prisión preventiva se dictó para evitar que el imputado pueda amenazar a ese testigo, que es el agraviado. Sucede que ese testigo ya declaró, su testimonio ya está ahí reservado, vía prueba anticipada, únicamente se leerá en la... ¿Ya no hay peligro procesal? ¿Procede un cese? Claro que sí. Doctor, disculpe, tengo entendido que hay algunos Doctor, participantes que quieren formular su Sí, pregunta. pero mejor directamente, no hay problema. Claro. doctor, buenas Adelante. noches. Sí, buenas Doctor, noches. disculpe, doctor. Tenemos entendido que la prisión preventiva tiene que pasar por un proceso, tanto simple como complejo. ¿En qué se diferencian ambos? No, la prisión no es ni simple ni complejo. Los procesos pueden ser simples o complejos. Ah, exacto. Un proceso ¿En qué simple, en qué se diferencian ambos? un proceso es simple, por ejemplo, por el número de imputados, ¿ya? Un proceso es complejo, en el código está una serie de supuestos, ¿no? Pero complejo, por ejemplo, organización criminal, o un supuesto de organización criminal, puede ser complejo, hay muchos imputados, hay muchas diligencias por realizar, o sea, hay muchos actos de investigación, mejor dicho, y el fiscal determina que el caso es complejo. Entonces, la complejidad y la simplicidad está en función al número de, por un lado, el número de imputados, por otro, a la acumulación de delitos, o también puede ser por el número de actos de investigación. Es lo que puedo responder a la pregunta formulada. Bueno, ¿Alguien si más? hay otro participante que quiere formular una pregunta, tiene Sí, la potestad de activar su micrófono. Si no, se pasará a una última pregunta. y pregunten si tienen algún tipo de duda. Bueno, al no haber ninguna, tenemos una última pregunta enviada, doctor. Eh, la pregunta es si es que se puede aplicar el cese o la prolongación de la prisión preventiva en el proceso inmediato. La prolongación en el proceso inmediato, el cese. Sí, la cesación, claro que sí. La cesación, claro que se puede, se puede aplicar. La norma no prohíbe. Es más, yo les he dicho que es una regla, una regla de trato. Modificadas las condiciones, modificar las condiciones, sí. Pero la prolongación, el proceso inmediato, en principio la prolongación está concebida para un proceso común, ¿ya? Para un proceso común. Por eso que habla de 9 meses, 18, 36, no, habla de proceso común. Entonces los procesos inmediatos, no. Pero puede presentarse el caso. En los hechos, los procesos inmediatos no son tales, son más largos que los comunes, ¿no? Imagínese, está con prisión preventiva, no se lleva a cabo la audiencia se ha llevado a cabo la audiencia de incoación de proceso inmediato, pero por alguna razón se ha impugnado y, en fin, no puede llegar a juzgamiento, pasa un mes, 2 meses, 3 o 4 o 5. De hecho, que sí procede, ¿no? De hecho, que procede la cesación. De hecho, que procede la cesación. Pero la prolongación, ahí sí tengo mis dudas, pero tendría que presentarse algún supuesto algún supuesto de los que hemos desarrollado, ¿no? Alguno de esos casos podría presentarse para que se active, pero sería muy excepcional. Licenciado, disculpe, hay un participante más que está levantando la mano. Si tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono para formularla. Bueno, entonces ha llegado una última pregunta justo ya y con esto finalizamos. Disculpe para no obviarlo, licenciado. Disculpe.
Bueno, la pregunta es la siguiente. El Código Procesal Penal en el artículo 283 señala que el imputado puede solicitar la cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia las veces que lo considere pertinente. Entonces, ¿a qué se refiere concretamente con las veces que lo considere pertinente? Es decir, ¿puede ser más de una vez? Pues, la protección de la libertad es un deber, y el derecho a la libertad, pues, o sea, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, la, la- la prisión preventiva, en tanto y en cuanto medida provisional, se encuentra condicionada a que se mantenga si es que las condiciones no varían, no se modifican. Si las condiciones que dieron lugar a su imposición se han modificado, entonces la medida debe llegar a su fin. Eso es a través de la cesación, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que debe entenderse las veces que es necesario? Cuantas veces lo estime conveniente. Pero lo que no debe hacer el imputado es invocar el mismo fundamento, ¿no? O sea, no puede estar invocando el mismo fundamento. Por ejemplo, invocar la declaración de un testigo. Dice, se ha presentado nuevos elementos de convicción porque el testigo ha dicho tal cosa y pide su cese. Le declaran infundado, apela, confirman. No puede invocar ese mismo argumento para pedir un segundo cese o un tercer cese, a menos que se refiera a otro supuesto, ¿no? Pero si se refiere al mismo supuesto, por ejemplo, que con esa declaración del testigo, el abogado del imputado considera que ya no subsisten los graves y fundados elementos de convicción del primer presupuesto, y el juez le dice sí, subsisten, y la sala le confirma, entonces ya no podría pues volver a invocar el mismo argumento para atacar el primer presupuesto procesal. Pero podría decir que a partir de esa declaración, de pronto, por ejemplo, también se advierte que incide que el tercer presupuesto, que el peligro procesal ya no es tal. Podría darse ese caso. Entonces, ahí sí, el imputado nuevamente puede invocar el mismo dato fáctico, pero bajo un argumento distinto, ¿no? Pero no puede hacerlo, no debería hacerlo sobre aquello que ya le dijeron que no va, ¿no? Porque eso sí sería una medida, a ver, maliciosa, temeraria incluso, ¿no? Que podría dar lugar, que podría perjudicarle el interés de los intereses del imputado, ¿no? Incluso podría invocarse como una prolongación del plazo de la prisión preventiva, porque sería manifiestamente un supuesto de obstrucción. Pero sí puede invocarlo para otro caso. Pero lo que el código quiere decir es, mira, si tú tienes nuevos elementos de juicio, puedes volver a presentar. Si se presentan otros elementos, puedes volver a presentar. Si se modifican las condiciones, puedes hacerlo, ¿no? Debe interpretarse en ese sentido. Y no como que, bueno, voy a pedir la primera vez a ver si me sale y si no, intento en una segunda oportunidad. El abogado podría incluso hasta ser pasible de una multa, ¿no? Por una conducta procesal manifiestamente obstruccionista. Bueno, doctor, al no haber más preguntas, no me queda más que agradecerle nuevamente, ya que esta ha sido una clase muy enriquecedora. Nos ha podido absolver de distintas interrogantes con respecto a esta medida de la prisión preventiva. Y como hemos podido apreciar en la presente clase, siempre hay algo nuevo que aprender o reforzar, y sobre todo que se evidencia que el aprendizaje no se va a limitar a un salón o a un horario de clases. Bueno, gracias a Dios en esta oportunidad no había inconvenientes en cuanto a la conexión, así que considero que todo ha quedado muy claro respecto a este tema. Le expreso nuevamente mi agradecimiento, licenciado, a nombre de toda la página por brindarnos este espacio en su tiempo y darnos sobre todo estos conocimientos que todo estudiante o toda persona que ejerce el derecho en sí debe tener bien en claro. De igual forma, recalco el agradecimiento con amor por el derecho penal y el diario del abogado por el apoyo que nos ha sido brindado. Y bueno, para finalizar, quisiera hacer mención que la presente clase ha sido grabada
y será subida al canal de YouTube del portal DP Duralex Etlex en caso hayan tenido algún problema de conexión o no hayan podido seguir toda la clase en sí. De la misma manera también estaremos subiendo en el portal las fechas próximas para las presentaciones que vienen. Y bueno, muchas gracias licenciado, muchas gracias con todos los presentes. Esto ha sido todo y hasta una nueva oportunidad será. Esperamos poder contar con usted. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre estoy presto a colaborar, a cooperar en estos temas del proceso, y el conocimiento hay que compartirlo, ¿no? El conocimiento es un valor de todos, no de una persona en particular o de forma individualizada. Y teniendo en cuenta que la mayoría de acá presentes son jóvenes estudiantes, y que van a ser pues los futuros abogados que se espera tengan una visión muy diferente a la que tenemos quienes nos hemos formado hace algunos años, ¿no? Es simplemente decirles porque bueno, el derecho no solamente, como dijo Cautivo en su momento, se estudia, bueno, se aprende estudiando y se queda pensando, sino que hay que ir más allá. El derecho es una actividad que requiere una posición crítica, muy crítica, ¿no? Posición crítica, y hay temas que en la formación académica deberían potenciarse u optimizarse ahora en las universidades, como es el tema de la epistemología jurídica, ¿no? El razonamiento probatorio, que es fundamental cuando ustedes egresen de la universidad y se enfrenten en el día a día. Son temas que deben asumirlo como retos, ¿no? Entre otros, y si les gusta o no les gusta, deben hacerlo. Mucha filosofía del derecho. No les agradezco por la invitación y como les reitero, estoy siempre presto a compartir los pocos conocimientos que tengo como abogado y como magistrado. Muchas gracias.